Shalom a todos, me gustaría invitarlos a que recorramos juntos parte de las plegarias de los Yamim Noraim, ya que quiero proponerles que todas en su conjunto construyen un mensaje. La liturgia que nuestros sabios construyeron a través de las generaciones, las lecturas que seleccionaron para que leamos tanto de la Torá y la Haftará, de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, y también el orden en que seleccionaron y pusieron cada uno de los textos que fueron enriquecidos a través de cada una de las experiencias que nos tocó vivir como pueblo a lo largo de la historia y en todas las geografías, en sí mismo construyen un mensaje desde mi punto de vista que vale la pena revisar. Una de las primeras cosas que notamos son las diferentes imágenes de Dios. En el Mahzor y en las diferentes plegarias aparece Dios inmediatamente como rey. Recuerden que si bien cada Shabbat decimos la plegaria Melech, en los Yamim Noraim, la plegaria Melech, el rey, tiene un lugar fundamental y este tema se repite una y otra vez a lo largo de todo el Mahzor. Muchas plegarias, muchas poesías, muchas cosas que han insertado las diferentes generaciones hablan de Dios como rey, como figura esencial y como figura central, en especial en Rosh Hashanah. Algunos dicen que la plegaria de Rosh Hashanah representa la entronización de un rey, y es por eso que, llegado el momento más importante del día, después de la lectura de la Torá y en el Musaf, tocamos el shofar a la usanza de lo que se hacía con los reyes en la antigüedad. Pero no es la única imagen que tenemos en los Yamim Noraim de la divinidad. Tenemos la imagen de un juez, la imagen inclusive de un creador. Recuerden ese hermoso piut que leemos durante la noche de Yom Kippur, que habla de las diferentes formas en que Dios moldea al ser humano, los diferentes materiales, las diferentes tareas y habilidades que necesita para ir moldeando a este ser creado por él. Y es así que si recorremos el Mahzor podemos encontrar a cada paso otra metáfora. Por ejemplo, en la plegaria tan hermosa que es el Unetane Tokef, aparece Dios no solo juzgando, sino también como un pastor que cuenta sus ovejas. Inclusive los académicos dicen que alguna de esas frases que aparecen allí es una mala interpretación de una palabra latina que hablaba de las huestes, que hablaba de las tropas que eran supervisadas por cada uno de los comandantes, y en la oración aparece como Bnei Marom y hace referencia a una palabra latina. También vemos a Dios, si bien como un juez severo, también lo vemos como un juez misericordioso al que apelamos. Utilizamos muchas metáforas a través de estas festividades, pidiéndole a Dios que nos escuche, sabiendo que nos recuerda. Sabemos que recuerda el pacto con nuestros patriarcas. Hay oraciones bellas que se componen con la sumatoria de versículos. No es un solo versículo, sino es una acumulación una y otra vez de diferentes versículos. Por ejemplo, ese que decimos en Yom Kippurim, Mi she'ana le Abraham, Mi she'ana le Yitzhak, Mi she'ana le Jacob, el que le respondió a Abraham, el que le respondió a Yitzhak, el que le respondió a Jacob, y todas las frases terminan con Uya Anenu, él nos responderá, haciendo de esta oración también una experiencia para el que le está diciendo. No es solamente algo que tiene que ver con nuestro cerebro, sino también una experiencia viva. Por ejemplo, hablando de rey, los piutim, que son tan bellos que se dicen durante las mañanas en Musaf, por ejemplo, Melech Elión, y va recordando y viendo dónde está la presencia divina en cada una de esos aspectos. O el piut que decimos también la mañana de Rosh Hashanah, y lo repetimos posteriormente, Leel Orejdin, que va describiendo cada una de las personas y de los roles que existen en un tribunal. Como decía antes, ese piut tan hermoso que leemos en la noche de Yom Kippurim, que habla de los diferentes
materiales y las diferentes habilidades, como barro en manos del alfarero, como la piedra en manos del esculpidor, cual hierro dúctil en manos del forjador, cual timón en manos del navegante, cual vidrio en manos del vidriero, cual lienzo en manos del bordador. Y así sucesivamente va llenando esta poesía de un sinnúmero de imágenes y metáforas que nos hacen sentir cómo las habilidades del Creador, cómo las habilidades de Dios van haciendo de nosotros lo que somos, no solamente como individuos, sino como género humano. Una de las oraciones que sin lugar a duda forman parte del núcleo de los Yamim Noraim es el Avinu Malkenu. Si bien, como muchos de ustedes saben, el Avinu Malkenu no es una oración que esté remitida exclusivamente a los Yamim Noraim, es una oración que también se repite en los días de ayuno y cuando hay un minyan que reza junto. Y esta oración, si bien tiene algunas diferencias, por ejemplo, en esta que decimos en los Yamim Noraim, habla de que renueve este año para el bien, y obviamente en los días de ayuno esto no se dice, es una oración sumamente antigua. Las primeras apariciones de esta oración tienen que ver con uno de los Geonim, en uno de los libros de oraciones de los Geonim, alrededor del año 800 y tanto en Bagdad. Después hay también diferentes versiones en el famoso Mahzor Vitri, un libro de oraciones francés. Hay diferencias entre las versiones del mundo alemán, que después se transforma en una versión que se llama Minhag Polin, de los judíos que salieron de Alemania y se dirigieron a Polonia. Hay versiones del Mahzor de Roma del siglo XIII. Hay versiones inclusive diferentes de Chabad. En el mundo sefaradí es mucho más corta. La versión que nosotros tenemos tiene alrededor de 44 invocaciones. Hay experiencias de los Sidurim, los Mahzorim del mundo sefaradí yemenita que tienen 24 de esas invocaciones. O sea que, como muchas de las plegarias que nosotros conocemos, no tiene un texto fijo, sino que las diferentes generaciones, las diferentes geografías fueron moldeándola. Como dice un gran experto en liturgia judía contemporánea, que escribió muchísimos libros teóricos y también más de índole práctico, que es Loren Hoffman, una teoría que es muy interesante, dice que la sociedad moldea a los libros. O sea, como vemos en la Gadá de Pesaj, inclusive, que cada Gadá tiene algunas historias contemporáneas a quienes la editaron. Él también lo que dice que toda la liturgia es así, que a través de la historia, la experiencia de la comunidad o la comunidad más ampliada, no estoy hablando de una sinagoga, sino la experiencia colectiva, ha moldeado los textos. Hace muchos, muchos años, conversando de esta idea con una de las personas más respetadas en el mundo académico latinoamericano, que es el doctor Daniel Feinstein, él decía que también en Latinoamérica hay que pensar al revés, que a veces el libro moldea las sociedades. Pensemos en el rol que tuvo ese Sidur que crearon en el Seminario Rabínico Latinoamericano y que perduró por muchas generaciones, ayudándonos y enseñándonos a rezar, y que eso ha moldeado nuestra visión de la tefilá, o este Mahzor, que este año también lo tenemos en digital. Una de las oraciones, como decía antes, más emblemáticas es el Avinu Malkenu. Es una oración que se repite a través de todas las festividades, excepto cuando la festividad cae en Shabbat, inclusive cuando Yom Kippur cae en Shabbat, en la Neilá, en el último instante, ya cuando estamos terminando nuestra celebración, se dice por única vez, cuando Yom Kippur cae en Shabbat, el Avinu Malkenu. A mí me gustaría contarles un poquitito de dónde sale el Avinu Malkenu. Yo conté los Mahzorim, los libros de oraciones en los que aparece el Avinu Malkenu, pero el origen del Avinu Malkenu es otro, es una historia del Talmud en Masejet Ta'anit, el tratado que habla de las plegarias y de los rituales que
se hacían cuando había ayunos, pestes y situaciones de violencia contra las comunidades o amenazas de todo tipo. En el texto relata una historia, Masejet, como dije antes, Tratado de Ta'anit, página 25b. Dice así: sucedió otra vez, es un texto que va contando otra historia que tiene que ver con lo que se estaba hablando allí, cuando había sequías, que hacían los diferentes rabinos. Sucedió otra vez con Rabbi Eliezer, que bajó ante la Tebá para dirigir el oficio en un día de ayuno decretado a raíz de la sequía que había, y dijo las 24 bendiciones instituidas para los días de ayuno. En páginas anteriores se explica cuáles son esas bendiciones y cómo se dicen y cuándo se dicen y cómo están compuestas, pero dice que no ocurrió como él pidió, pero no se le concedió su petición. Bajó Rabbi Akiva, o sea, Rabbi Akiva lo reemplazó en su plegaria, dice, bajó ante la Tebá, es la forma en que se dirigió a conducir la tefilá después de él, y dijo solamente una frase: Avinu Malkenu en la numele gelatá, nuestro Padre, nuestro Rey, no tenemos otro Rey más que tú. Nuestro Padre, nuestro Rey, por ti, apiádate de nosotros. Y entonces llovió. ¿Sí? O sea, la historia habla de un rab que dice 24 oraciones, un rab famoso, prestigioso, de la envergadura posiblemente de Rabbi Akiva, y a él no se le cumplió la petición. Bajó Rabbi Akiva a la Tebá, bajó a decir las plegarias y dijo 2 líneas: Avinu Malkenu en la numele gelatá, Avinu Malkenu le manjar rajem aleno, apiádate de nosotros por ti, y llovió. O sea, se terminó la sequía. Es una gran pregunta. ¿Por qué a uno se le concede y por qué a otro no? ¿O cómo se sabe que se le concedió a ese rab y no a otro? Bueno, los rabinos lo interpretaron de esa manera y sigue diciendo esta su guía: los rabinos comenzaron a murmurar sobre Rabbi Eliezer, pues pensaron que el hecho de que a Rabbi Akiva se le concediera tan pronto su petición constituía una prueba de la superioridad de este sobre su maestro, Rabbi Eliezer, quien no había recibido ninguna respuesta. Entonces dice el texto: Yatztabat Kol, salió una voz celestial diciendo lo siguiente: no porque él, Rabbi Akiva, fuera más grande que el otro Rabbi Eliezer, es que escuché su rezo, sino porque este, Rabbi Akiva, y fíjense la respuesta del Talmud, se comporta con benevolencia con quien lo agrede. Y este, Rabbi Eliezer, no se comporta con benevolencia con quien lo agrede. O sea, la respuesta de la plegaria en la interpretación de los rabinos no tenía que ver con su capacidad intelectual, no tenía que ver con su conocimiento, sino con cómo se comportaba y cómo trataba a aquellos que pensaban diferente o aquellos que con él mismo no se comportaban de una manera correcta. Fíjense qué profundo, qué interesante, qué desafiante es lo que dicen nuestros sabios. Nuestra tefilá se escucha no por nuestros títulos, no por el lugar que ocupamos en la sociedad, no por nuestro estatus, no por nuestro poder, sino exclusivamente por cómo nos relacionamos con las otras personas. Y en ese sentido, me gustaría completar esta reflexión sobre las tefilot de los Yamim Noraim con una idea, con una pregunta, que es: ¿por qué volvemos a decir al final de Yom Kippurim el Avinu Malkenu? Podríamos haber dicho otra oración. Es la última plegaria que decimos, después decimos Kadish Shalem, y ahí se terminó la plegaria formal de Yom Kippurim. Podríamos haber terminado con otra, podríamos haber terminado agradeciendo por atravesar el día, podríamos haber dicho una vez más el Vidui o una forma de Vidui, pero nuestros sabios eligen esta plegaria. Para mí es una pregunta que quiero compartir con ustedes para que juntos tratemos de formular una respuesta, y tiene que ver con 2 ideas. Si uno lee todo el texto del Avinu Malkenu, cada una
de las oraciones que este texto tiene, sin lugar a duda, incluye todos los temas de los Yamim Noraim. Absolutamente todos los temas. Por ejemplo, el pedido de perdón, por ejemplo, el pedido de un año bueno, por ejemplo, que nos proteja de nuestros enemigos, que tengamos abundancia, que sea un año en que seamos recordados con benevolencia, que sea un año de Geulá, que sea un año en que tengamos méritos. Y así cada uno de ellos nos va repitiendo cada uno de los temas que dijimos durante todo Rosh Hashanah y Kippur, inclusive en la Slijot. Yo lo siento como que el Avinu Malkenu es algo así como el estribillo de todas las festividades. Y antes de que terminemos la festividad, nos hacen recordar cuáles son los contenidos de todas las celebraciones y nos preparan de esa manera para terminar el día y empezar de alguna manera la semana hábil. Pero si juntamos eso con la historia de Rabbi Akiva, si juntamos eso con la historia del Talmud, que es la base de esta plegaria, nos hace reflexionar acerca de que no importa cuántas plegarias hayamos dicho durante todos los Yamim Noraim, no importa cuántas promesas hayamos formulado para nosotros, con Dios o con cualquiera de las otras cosas que hacemos con nuestra sociedad, con nuestra salud, con nuestra familia, en nuestro trabajo, etc. Lo más importante es, en definitiva, cómo nos relacionamos con el prójimo, cómo tratamos a los otros, inclusive a aquellas personas que no nos tratan de la manera que nosotros sentimos que nos corresponde. Los invito a pensar en los Yamim Naim como un mensaje general, un mensaje global, que empieza hablando de Dios como Rey, nos hace acordar de que cada una de nuestras acciones están inscritas en el libro de los recuerdos y que esperamos que seamos inscritos en el libro de la vida, que la tradición nos invita a ver a Dios con diferentes metáforas. No lo vemos como el Yedid Nefesh, como lo vemos en Shabbat, lo vemos como un Dios que está en una posición equidistante con nosotros, de poder, una posición como juez, como rey, pero la última plegaria lo llamamos Avinu Malkenu. No lo empezamos a llamar como nuestro rey, como alguien anónimo y lejano, sino lo llamamos como alguien que está más cercano a nosotros, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, que es el Avinu Malkenu. Que tengamos Shana Tová, que tengamos un año maravilloso, que podamos atravesar esta pandemia de la mejor manera posible y que ojalá cada uno de nosotros haya tenido la oportunidad de aprender algo, de crecer en algún aspecto durante este tiempo.